A ver. Pues buenos días y bienvenidos a la segunda de las sesiones del séptimo Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa que organiza la Universidad de Valencia. En el día de hoy, martes 6 de mayo de 2025, tenemos el panel número 4 y empieza el profesor Alessandre Català-Blas, que es que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Y su interesantísima charla, que yo estoy deseando escuchar, se llama Transformando la enseñanza de Derecho Constitucional, del manual, que es con lo que hemos estudiado todos, a la inteligencia artificial en una evolución innovadora. Hemos acordado con los distintos ponentes hacer unos 20 minutos de exposición y luego al final, si eso, abrimos un breve turno de palabras. Así que cuando quiera, profesor. Pues muchas gracias sobre todo al profesor Jorge Castellano primero por organizar el curso y segundo por haberme invitado. Veo caras conocidas, con lo cual lo que yo quería transmitir aquí era mi experiencia, ¿no?, en el aula, y muchos de vosotros la sabe porque me ha o sufrido o disfrutado en una asignatura. Y esas caras son muy recientes, creo que han superado la asignatura sin problemas, y bueno, saben cómo soy en el aula. Y pues quería empezar por reflexionar rápidamente sobre cuál es el papel de un profesor en el aula, ¿no? Porque con todo el tema de la innovación docente se nos dice que nosotros debemos de motivar al alumno, y a mí se me hace un poco difícil, ¿no?, el concepto de motivar. Y yo tengo muy claro que yo tengo que intentar hacer una asignatura comprensible, ¿no?, entendible, asumible, agradable, atractiva. Y esto debería ser ya en parte suficiente para que el alumno se interesase por la asignatura. Ya un exceso, ir más allá de motivar, entiendo que la motivación también ha de venir de casa del alumno. Cuando uno escoge la carrera de Derecho o cualquier otra carrera, debe tener alguna motivación para venir a cursar un grado. Y esa motivación lo que tenemos que intentar los profesores es, en todo caso, aumentarla, haciendo esa labor de intentar que la asignatura sea agradable y atractiva y que el alumno adquiera conocimiento y habilidades. Pero yo tampoco puedo convertirme en un dinamizador para intentar sacar a mejor de la apatía o de la actitud pasiva al alumno. El alumno tiene que estar predispuesto a ser motivado. Y es lo que a veces echo en falta cuando empezamos unas clases, ¿no? A veces dicen del lenguaje no verbal, entonces ves unas actitudes en clase muy pasivas. Y no solo pasivas en cuanto a la actitud, sino, como sabéis, desde Bolonia el profesor no tendría que dar clases magistrales. Tendría que ir allí pensando que el alumno ha estudiado el tema y a partir de allí poder desarrollar un diálogo, interactuar con el alumno. Pero realmente, y no nos vamos a engañar, el 99% del alumnado no llega a clase habiendo estudiado o echado un vistazo a los contenidos de ese día. Con lo cual, ¿cómo voy a interactuar si no hay un conocimiento de esas cuestiones? Y caemos todos en la lección magistral, que en teoría tenía que desaparecer. Entonces, hay que darle una vuelta a esta cuestión para pensar, ¿no?, pues que la actitud del profesor, también la responsabilidad del alumno. Dicho esto,
y entrando ya rápidamente, yo lo que quiero mostrar y lo que intento mostrar en clase es que se tiene ahora acceso a una gran cantidad de fuentes de conocimiento y que unas no sustituyen a otras, sino que desde las más tradicionales a las más innovadoras son acumulativas, son complementarias. El primer día siempre recomiendo un manual. Y la gente, pues, el manual era lo que en nuestra época, pues, es lo único que teníamos, el manual y un código de leyes. Vosotros, no sé cuánta gente habrá escogido el manual. Muy pocos. Ahora después lo veremos. El manual, pues el manual te permitía el método tradicional de estudio, que era manual más la lección magistral del profesor. ¿Qué ventaja? Pues bueno, se mandaba al alumno unos conocimientos muy sólidos. Tenías un manual y tenías la explicación complementaria del profesor, y eso era sólido y fiable. Bastante intransitivo, porque no se producía normalmente un diálogo, el alumno rara vez preguntaba algo, pero realmente se limitaba a estar pasivamente escuchando, a veces subrayando el manual o complementando, tomando alguna nota, pero bueno, lo que se decía estaba... Era un conocimiento válido, seguro, ¿no? Después teníamos los famosos apuntes. ¿Quién ha utilizado apuntes en mi asignatura? Casi todo el mundo. ¿Apuntes tomados por el alumno? No. Yo siempre decía, ojo con los apuntes, porque los apuntes, incluso yo cuando hablo, puedo cometer un error, no me doy cuenta, y ese error queda reflejado en los apuntes. Pero la labor del apunte es muy interesante desde el momento que el alumno está atento, va cogiendo apuntes y después complementa con el manual, etc. ¿Qué pasa hoy en día? Pues hoy en día pasa que las redes sociales, las internet, nos permite, a ver dónde lo tengo aquí, a ver si es esto. Vale, estos son mis apuntes. Estos son mis apuntes en la red. Y todo el mundo está estudiando estos apuntes. ¿Sí o no? Sí. Yo los he visto y no están mal. No están mal. De hecho, me los he descargado. Me lo he descargado y digo, mira, esto lo he dicho yo, es verdad. Pero aún así, cada 2 hojas pillas un pequeño error. Pillas un error porque no están contrastados. Entonces, este material ya no es tan seguro. Y en cambio es un material en el que el alumno se basa mucho y no se basa para nada en el manual y en la tutoría con el profesor. Y después vienen los disgustos. Cuando es que yo he estudiado, sí, pero he estudiado con un material no contrastado. El apunte ya no es tan fiable, si no está contrastado. Y la contrastación yo no la voy a hacer. El profesor normalmente, cuando se ve que la gente tiene unos apuntes que funcionan por la red, pues es un poco reticente. Pero bueno, es un manual, es un material que también está bien. El tercer elemento para adquirir el material conocimiento son las bases de datos, las bases de datos jurídicas. ¿Utilizáis las bases de datos jurídicas? Que son básicas
Y ahora ya entramos en la era de las nuevas tecnologías, etc. Básicamente, pues nadie utiliza bases de datos jurídicas. Vamos a ver. Lo que hacíamos en clase. Tribunal Constitucional. Me manía esto de no poner el ratón, ¿eh? Los que somos de ratón todavía. O ya. Bueno, pues si teníamos, ¿os acordáis de la sentencia caso José María García? La 105/1990, que la explicábamos, ¿no? Cuando José María García insulta al presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedrusquito, Catarata, Roca, ni ve, ni oye. Pues vale, pero ¿sabéis manejar? Porque yo os decía que sentenciara, pero ¿sabríais buscar sentencias donde haya una relación entre el derecho al honor y la libertad de información? ¿Sabéis que, y no os doy ninguna sentencia, la tenéis que buscar vosotros? ¿Cómo la buscaríais con una base de datos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe dónde tendría que pinchar aquí para buscar sentencias de este tipo? Y no buscar a texto libre, que eso es muy pedestre. No, aquí dentro, en el tesauro de voces. ¿Sabéis lo que es eso? Es una estructura, tú pones honor, por ejemplo, y dices, honor, todas las sentencias que me hablen de honor, y vas buscando. Los tesauros no son muy buenos, este no es especialmente bueno. Son unas estructuras de voces. Mirad, esta. Ponderación de derechos fundamentales, ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Digo, perfecto. Enséñame las sentencias que hablan de este tema. ¿Lo habéis utilizado algún día? ¿A una? No. ¿Sabíais que existía? No. Entonces, estamos haciendo un salto del apunte del manual a la inteligencia artificial sin pasar por esto. Entonces, si no domináis esto, que es una de las, para acceder a las fuentes originarias, tendréis que después depender de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se convierte en un elemento que intermedia entre vosotros y la fuente original. Y el no acceso a la fuente original, que es la sentencia o la ley, eso va a provocar problemas, porque vas a depender ya de lo que diga la inteligencia artificial. Entonces, escaso, tenéis una cantidad de bases de datos jurídicas desde Aranzadi, VLEX, las del CENDOC, que es el Centro de Documentación del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional, etc., la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Veíais que nosotros trabajábamos mucho en eso, con esas bases de datos, porque entendía que teníais que dominar cómo encontrar la jurisprudencia. Y además eso nos permitía después en clase trabajar sobre el caso. En vez de explicar teóricamente la relación entre el derecho a la información y el derecho al honor, lo veíamos a partir de un caso, de una sentencia que íbamos localizando y trabajando. Pero desgraciadamente no domináis esto, o no se domina esto, y esto es esencial después para la práctica profesional. La inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, como apoyo para las clases teóricas, está muy bien, porque a lo mejor no has entendido algo. Y entonces dices, bueno, pues me voy al chat. A ver, volvamos, vamos aquí. Chat. A ver. Aquí mismo, a ver.
¿En qué puedo ayudarte? Puedes, a ver, ¿en qué casos ha de cesar el presidente del gobierno en España? Cesar en España. Una pregunta bastante sencilla. ¿Ha de cesar obligatoriamente? No, porque uno puede decir, no, ha de cesar porque se le ha caído obligatoriamente. Pregunta que podría ser de examen. A ver qué te dice el chat. A ver. Bueno, ya está, porque esto no lo quiero. Celebración de elecciones generales, vale. Vale. Celebración de elecciones generales, pérdida de confianza del Congreso de los Diputados, dimisión, incapacidad o fallecimiento. Muy bien, perfecto. Pero es que ayer cuando le pregunté, ¿ha aprendido el cabroncete? Ha aprendido, porque me saca pérdida de la condición de diputado. Yo digo, ¿cómo? Pérdida de la condición de diputado, me lo ponía. Digo, ¿estás seguro? Porque a nivel nacional, tener la condición de diputado no es condición para ser presidente del gobierno. Pero me introducía como tal la pérdida de condición de diputado. Y la pérdida de la condición de diputado es causa de dimisión del presidente del gobierno en España. No. Mira, ha aprendido un montón, porque a mí me decía que sí ayer, y me sacaba la moción de censura y no me hablaba de la cuestión de confianza. Os quería demostrar que por una parte está muy bien, pero que a veces provocaba fallos. Pero bueno, ahora me está dando una contestación perfecta. Si esto es así, sirve de apoyo, no de sustitución, de apoyo a todo el material que estáis utilizando, porque a lo mejor estáis utilizando un manual, unos apuntes o incluso una sentencia, no entendéis un concepto de ponderación, el concepto de proporcionalidad, de razonabilidad, etcétera, y dices, me apoyo, no sustituyo, me apoyo, a ver qué me está diciendo. Y lo hemos utilizado en clase, y a veces nos ha dado un buen resultado y a veces no. El problema está que cuando el alumno sabe que lo que me está contestando es bueno, como ahora, y en cambio, ayer que me ponía eso en mi despacho, pues nosotros nos lo tragaríamos y lo pondríamos. Por lo tanto, esa fuente, la IA de momento, está bien, pero si esto después lo contrastas con otro, para asegurarte, no os quedéis solo con esa contestación, porque puede ser que os dé un resultado que no corresponda. Y después está la inteligencia artificial en las prácticas, que es el gran drama que ahora tenemos el profesorado. Cogemos ahora mismo, vamos a trabajar una sentencia, decir, oye, de esta sentencia sácame dónde el tribunal, en qué fundamento habla de la ponderación, en qué consiste la libertad de expresión y la diferencia con la libertad de información, qué es el derecho al honor, porque el profesor lo que busca es que toquéis la sentencia, la fuente original. Pero ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer simplemente coger la sentencia, subirla a una base de datos, a una inteligencia artificial, notebook, etcétera, y esas preguntas ponérselas y te contesta. Y te lo hará perfecto. Dirá, pues mira, esto está en esta frase, en este fundamento jurídico, en esta tal, tú copias, pegas,
harás una práctica perfecta, pero es un autoengaño. ¿Qué estamos? Uno de los principales problemas es que el alumno deja de desarrollar esas habilidades fundamentales. Ni analizas, ni argumentas, ni redactas, ni tienes un juicio. Simplemente copias lo que te ha hecho la inteligencia artificial y ya está. Y si vamos más allá, incluso os puede meter en un lío incluso profesional el día de mañana, que como sabéis, ha habido un caso en Estados Unidos ya muy conocido del abogado que presentó un escrito ante el tribunal con una cantidad de citas jurisprudenciales que después no existían, que la inteligencia artificial le había hecho un escrito muy verosímil, muy completo, muy bueno, pero todas las citas a sentencias eran falsas y ha sido sancionado por el tribunal. Claro, en ese caso estás haciendo un mal servicio a tu cliente. ¿Y qué ha conllevado todo eso? Pues ha conllevado que ahora resulta que tengo compañeros muy jóvenes, más metidos en esto de las nuevas tecnologías que yo, que ya pinto alguna cana, que está, y menos, que está volviendo a pedir las prácticas en papel y bolígrafo. En papel y bolígrafo. Yo, que me había acostumbrado a tener las prácticas subidas a la plataforma, que las miraba, que las valoraba, etcétera, y que para mí el tener el montón de aquellas montones de prácticas en papel que después tenía que clasificar por alumnos, este alumno, y tenía el comedor en el suelo todo lleno de montoncitos, arreglando las prácticas, después leyéndolas, dije, uy, qué bien. Pues ahora resulta que ya no nos fiamos de que esa práctica esté hecha, porque sí que hay programas para detectar el copiar, pero no hay buenos programas para detectar que está hecho con inteligencia artificial, porque el alumno ya es muy listo, entonces coge uno, le da una redacción, se lo pasa por otra inteligencia artificial, se lo pasa por otra y va como borrando, ¿no?, las huellas. Bueno, para concluir, ¿no?, aquí tengo lo de los riesgos en las prácticas jurídicas. Pues estamos ante una revolución imparable. La inteligencia artificial ha venido para quedarse, esto está claro, pero como mecanismo, como método, como instrumento de enseñanza, pues tampoco nos tenemos que lanzar con los brazos abiertos y estar seguros a 100% de que esto va a sustituir a todo lo demás. Tiene sus riesgos. Y yo recuerdo hace unos años que estábamos en todo el mundo omnibulado con toda la enseñanza digital, y ahora resulta que los países nórdicos, que habían sustituido el papel por las tablets, por los ordenadores, etcétera, ha tenido que echar para atrás para volver al papel en parte, porque la lectura era un elemento importantísimo de enseñanza, de formación de los alumnos. Y ahora la Comunidad de Madrid acaba de frenar también con el tema de tablets, ordenadores, móviles, etcétera, en las aulas. ¿Qué quiero decir con eso y conclusión? Con esos, que por mi experiencia, todos estos materiales, tenéis la suerte que tenéis muchas fuentes para acceder al conocimiento y para formar vuestros materiales y después desarrollar vuestra profesión. Y que esas fuentes, unas más novedosas, no sustituyen a las anteriores. Todas son complementarias. Y ojo todavía con la inteligencia artificial hoy en día, porque provoca algún error. Y no os autoengañéis con las prácticas y con sustituir el estudio de una sentencia o de un texto por la inteligencia artificial. Os estáis engañando a vosotros mismos. Allá vosotros como responsables de vuestra propia formación. Eso era simplemente 4 datos que con 20 minutos os quería
transmitir. Si con esto yo termino, creo que me he acoplado al tiempo, y si alguien quiere trabajar ahora aquí, pues cierro todo esto. Muchísimas gracias. A mí me han quedado algunas dudas, pero bueno, vamos ajustados de... Vale, pues mira, te voy a decir una cosa. La presentación, lo que he puesto, los PowerPoints que no he pasado, porque como sabéis no solo lo he pasado PowerPoint y se me ha olvidado. Este fue el esquema de la ponencia. Y este esquema se la puse a la inteligencia artificial. Y le dije, oye, hazme los PowerPoints, hazme el contenido, házmelo todo, desarróllamelo. Con esto, para mí eso es un atajo. Es lo que os quería comentar. Es un atajo. Es que efectivamente, solo falta que fuera un avatar de mí mismo, que ahora estuviera tranquilamente en mi despacho todavía desayunando. Es que de hecho, si veis, a continuación, rápidamente, le pregunto al chat, oye, por favor, tal, estos son los puntos de vista que quieres. Pues mira, introducción del manual a la lección magistral, de los apuntes en la red. Os he engañado. Para mí, soy un fraude. Esta conferencia es un fraude. Porque tardé 5 o 10 minutos en hacerla. ¿Os ha dado el pego? Sí. Pero esto en el mundo profesional no lo podéis hacer, porque es muy arriesgado. Bueno, yo le he ido dando algunas indicaciones, he ido leyendo, pero hay unas cosas que no estoy nada conforme, como que la inteligencia artificial cambia totalmente, y a partir es un nuevo mundo, como si borrara todo lo anterior, no. Que lo sepáis. Venga. Ahora quito todo. Ah, sí. En el caso de los que están por aquí, que están adquiriendo ese conocimiento, si el trabajo lo hace ChatGPT, la presentación la hace también ChatGPT. Desgraciadamente, cuando vais a presentar, nosotros que tenemos el conocimiento sabemos que no habéis hecho ni el trabajo ni la presentación. Entonces también es un riesgo de salir durante 4 años sin saber ni siquiera tener espíritu crítico. Pero por eso me ha encantado la presentación. ¿Qué solución he hecho yo? Pues mi solución ha sido, a partir de ahora, hacer 2 o 3 prácticas. Y después, los alumnos, todos pasarán por el despacho en un examen, de decir, saca una bolita, la práctica 1, la 2 y la 3, y vamos a hablar sobre esa práctica. O la has hecho con inteligencia artificial o tal, pero tú te la has tenido que aprender. Y la única solución, porque si no es que hacen prácticas magníficas, con un lenguaje magnífico, y después el día del examen, la pregunta de desarrollo, tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo esta persona tiene ese don de la escritura y ahora me hace esto hasta con faltas de ortografía? Yo de hecho iba a preguntar por el papel de la memorización. Es decir, la capacidad de organizar un discurso crítico en base a determinados conceptos adquiridos previamente en clase. Con esta tecnología es complicado. Claro. Yo, por ejemplo, como sabéis, me gustan 2 preguntas de desarrollo, ¿no? Y 4 cortas. Las 4 cortas me permiten conocer, ver... y la de desarrollo me permite ver cómo sistematiza, cómo estructura la pregunta, qué espacio le da a cada cosa. Porque digo, no solo es todo. Que con eso se pierde. Podrá memorizar algo, pero después la estructura de cómo ha de estructurar un trabajo, una respuesta, eso se pierde si te fías demasiado, si lo fías todo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un complemento, no puede ser un atajo. ¿Qué es lo que la gente cree? Dice, mira, a las 11 de la noche tengo que prestar mañana la práctica. Plan, esas son las 4 preguntas que tengo y me lo contesta en un momento, con el texto. Bueno, entonces perdéis todo y efectivamente después en el mundo profesional vais a ir a defender un caso ante un juez y estáis perdidos. Y no sabéis ni manejar esto que antes era tan importante, sobre todo manejarlo no por delante, sino por detrás,
con los índices, con los famosos índices donde tú trabajabas, y estaban todos los tribunales con todos los jueces, todos los abogados, jueces y todos con los manuales de leyes delante. Pues bueno. Muchas gracias. Bueno, venga. Continuamos. Sí. A continuación viene el profesor don Francisco Villalba Clemente, que es profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, con otro tema también sumamente interesante. Yo bajo por aquí, bajo y subo por allí. Que es, ¿Necesitas esto? es el de la gamificación como método de enseñanza del derecho constitucional. Así que, profesor, muchísimas gracias, bienvenido. Hemos llegado todos un poco, creo que con la hora. Gracias. Perdona por el retraso, pero... El AVE. Yo, de hecho, haré alguna referencia al AVE y a los apagones de luz que nos han causado algunos problemas en los últimos lunes. A ver. Voy a poner una pequeña presentación. Hemos establecido aproximadamente unos 20 minutos para cada una de las ponencias para dejar... Perfecto. ¿no? Aquí, para poner el USB ahí o con mi correo, pues, o lo meto con mi correo. No lo sé, pero segundo. Entro. ¿No tienes un USB? Sí, ¿verdad? Sí, que esto es cacharro nuevo, ¿no? Ya no quieren para nada que usemos los pendrive. Vale, gracias. Te lo agradezco. Sí, vamos luego en tiempo. Voy a salir más breve seguramente. Vale. Bueno. Sí. Buenos días. Como bien ha comentado mi compañero, voy a hablar sobre mi experiencia como docente en las aulas, en los grupos de Derecho Constitucional que doy en la Universidad de Alicante, en el grado de Derecho IADE, DADE y Derecho y Criminología, de CRIM, ¿vale? Soy profesor de doctorados en primer curso y desde hace unos años vengo utilizando la llamada gamificación en el aula. La gamificación en el aula, que imagino que algunos profesores también de esta universidad y otras universidades han utilizado, y que consiste en un método de juego en el que intento hacer una sesión más distendida, unas clases más divertidas dentro de lo que es el aula en el derecho, utilizando las TIC. En este caso, la gamificación en el aula la gestiono, la realizo desde una plataforma digital conocida con el nombre que se llama Socrative. No sé si alguno la conocéis, es muy similar a Kahoot, que sí que creo que es más conocida, y en base a esta forma de dar la clase he conseguido unas valoraciones positivas a lo largo del semestre. Bien, la gamificación es una técnica de aprendizaje que combina las clases magistrales de toda la vida en las que el profesor explica los conceptos, con actividades prácticas lúdicas en las que al finalizar cada clase lo que hago es subir un cuestionario a esta plataforma Socrative en la que tenemos acceso tanto el profesor como los estudiantes, y con la finalidad de afianzar los conceptos explicados durante la hora teórica o la hora de la clase magistral que suelo dar, afianzar conceptos mediante un cuestionario. Y ahora explicaré cómo funciona. Bien. Como decía, el proyecto es una combinación de clases magistrales con clases prácticas y
la plataforma utilizada en la Socrative. Esto ya lo he comentado. Y el valor que le doy yo a esta práctica ya no solamente es, digamos, dividir las clases en teóricas y prácticas, sino también que me sirve de una herramienta para calificar o un método de calificar la evaluación continua de los alumnos. Ya no solamente realizo prácticas, que como bien ha comentado el profesor anterior, son prácticas que en la mayoría de los casos leo y releo y son copiadas bien de la inteligencia artificial o bien de unos a otros. Lo que realizo aquí es un cuestionario que sirve para sumar a la evaluación continua. Doy una explicación. Por ejemplo, yo doy toda la asignatura. En este año he dado toda la asignatura de Derecho Constitucional en Alicante, que es Sistema de Fuentes. Y por otro lado tenemos Derechos y Libertades, Instituciones Básicas del Estado y Estado Autonómico. Y al finalizar cada clase lanzo un cuestionario. Cada uno de los alumnos se abre también la página web de Socrative. Doy unas claves, entran en el cuestionario y tienen que realizar en un tiempo estimado de 10-15 minutos, según las preguntas que les planteé, tienen que realizar un cuestionario sobre los conceptos explicados. Ese primer cuestionario que les lanzo se lo dejo con los apuntes, les dejo que lo vayan haciendo con los apuntes, que me vayan preguntando las dudas, y si bien al día siguiente, en la clase siguiente, lo que les hago es que el mismo cuestionario lo hagan sin apuntes, sin ayuda de ningún tipo, para ver si esos conceptos han ido afianzándose. Bien, los objetivos. El primero es, aunque aquí he puesto el repaso de conceptos explicados durante la clase, sobre todo es, y me ha servido para hacer participar a los alumnos en las clases. Ahora con los portátiles, yo veo a mis alumnos, estoy explicando un artículo de la Constitución y les veo riéndose, digo, estos están con el WhatsApp, o están viendo el marca, o están viendo, porque un artículo de la Constitución gracioso no resulta. Con esto saben mis alumnos que más o menos tienen que estar escuchando en clase, porque al finalizar cada una de las clases y al día siguiente el cuestionario sobre los conceptos explicados va a sumar nota, ¿vale? Entonces he conseguido con esto una captación mayor de los alumnos. En segundo lugar, hay alumnos que todos hemos tenido y compañeros que son muy tímidos, que no les gusta levantar la mano para contestar, que no les gusta preguntar las dudas que tienen y se van a casa con esas dudas. Con los cuestionarios lo que consigo es que esas dudas salgan a la luz, porque esas dudas, cuando ellos me envían el resultado de los cuestionarios, la plataforma Socrative me permite sacar un informe de los resultados de cada uno de los alumnos, y lo que hago es un cuestionario personalizado. Veo qué pregunta les ha resultado más difíciles a los alumnos, veo quién ha fallado esa pregunta, y lo que hago es hacer una tutoría delante de todos los alumnos con las preguntas más complicadas, con aquellos alumnos sobre todo que no son capaces de levantar la mano para preguntar esas dudas. Ya he creado un ambiente distendido, ya estoy resolviendo esas dudas que tienen los alumnos que no son capaces de preguntarme, ya les estoy quitando ese miedo a hablar con el profesor o a decir que se han equivocado en una pregunta delante del resto de los alumnos, y eso también lo que me está generando entre los alumnos es un compañerismo que he visto que en un principio de curso, al principio de curso no se tiene. Lo que hago con este Socrative es también aumentar las prácticas orales. No solamente soy yo el que lee las preguntas, todos los alumnos tienen en sus pantallas las preguntas, los cuestionarios, y voy lanzando o voy preguntando aleatoriamente, me van diciendo o leyendo la pregunta y contestando lo que ellos consideran oportuno, ya sea erróneo, ya sea acertado o no, y los alumnos, como digo, van perdiendo el miedo, van incluso ellos pidiendo leer la pregunta. Estoy
generando una cooperación entre alumnado y profesor, que la verdad es que estoy muy contento con esta práctica docente, porque me está resultando muy estimuladora tanto para mí como para los alumnos. Este año, además, he ido un poco más allá, porque lo que he hecho es realizar los cuestionarios junto con los alumnos. He dividido a mis alumnos en grupos. De hecho, mañana empezaremos con la práctica oral sobre derechos y libertades, y este año les he hecho que de cada derecho, los he dividido por grupo, cada derecho o libertad que vamos a trabajar, lo que van a hacer ellos, o lo que me han hecho ellos, es un cuestionario. Ya no soy yo el que he hecho los cuestionarios, sino que ellos están realizando el cuestionario con la teoría que yo les he lanzado. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Como comentaba mi compañero, que muchos han utilizado la inteligencia artificial. Digo, vale, muy bien, no pasa nada, hemos utilizado la inteligencia artificial. Ahora tenéis que comprobar que estas preguntas y esas respuestas que os da la inteligencia artificial son buenas y justificármelas. O sea, ya no me vale que solamente me lancéis que la pregunta 1 es la respuesta es la A, sino que quiero que me digáis por qué, porque así me vais a trabajar el tema. Estos cuestionarios los he subido todos a Socrative, y ellos mismos están viendo cómo las preguntas que van trabajando sobre los temas en concreto son las preguntas que, similares, van a ir saliendo en los exámenes. Con lo cual, ellos están generando su propio examen. Claro, ya son muy listos también. Hay algunos cuestionarios que son de risa. Les digo, no, vamos a complicarlo un poco más, porque lo que no podéis hacer es preguntar por la libertad de expresión, en qué artículo está, o preguntar por el derecho a honor, y con 4 respuestas que son de parvulitos, como digo yo. Entonces les hago que rehagan el cuestionario con unas preguntas acorde a lo que puede ser un examen, porque echarle la trampa, como yo les digo. Si yo os pido que me hagáis una práctica con Socrative, que la trabajemos todos juntos, para que yo no por no hacer el trabajo, yo mis cuestionarios los tengo hechos desde hace años y los puedo ir repitiendo, pero sí que es verdad que al final, y lo he comprobado con el primer cuatrimestre, que el trabajo de hacer ellos mismos los cuestionarios y de hacérselos repetir, porque he visto que han copiado la inteligencia artificial o que han puesto preguntas muy fáciles, les ha venido muy bien. Con ello, ¿qué he conseguido? Ha mejorado en muchos casos el rendimiento académico, y yo obtengo, mediante los informes que va generando Socrative, unas calificaciones que me van formando mi evaluación continua, la evaluación continua de los alumnos, y además lo que intento es que todas estas cuestiones que les planteo de Socrative, hacer el Socrative, etcétera, lo hagan dentro del aula, con lo que ya les evito tener que trabajar en casa, porque así también les estoy vigilando, les estoy aconsejando cómo utilizar la inteligencia artificial, que en muchos casos no saben. Mejoramos el rendimiento académico, logran una evaluación continua con trabajos realizados en clase, y para mí la herramienta de Socrative me sirve para ver cómo va funcionando la evolución, o cómo va evolucionando la propia evaluación o los propios conocimientos del alumno, porque yo esos primeros cuestionarios que les planteo en las primeras clases se los vuelvo a plantear ya sin apuntes semanas posteriores, cuando incluso he estado viendo otros temas, y voy viendo cómo las preguntas ya no son tan ya no contienen tantos errores. La utilización de Socrative es muy sencilla. ¿Cómo la utilizo? Es una plataforma gratuita. Sí que es verdad que tiene sus pantallas pro en las que debes pagar, pero yo estoy utilizando una plataforma gratuita, y simplemente tenemos que tener wifi en el aula, ordenador, el dispositivo móvil del alumnado, y una cuenta abierta en Socrative para el profesor, que incluso ahora, siendo una cuenta gratuita, ya tenemos los profesores la posibilidad de crear cuestionarios de inteligencia artificial, ¿vale? Es una herramienta más que nos da esta plataforma. ¿Cómo se ha valorado esta experiencia por el alumno? Bueno, por parte del profesor ya he dicho que es una experiencia bastante positiva. Estoy muy contento desde hace varios años que la utilizo. Y el alumnado sí que también destaca
que le parece una forma divertida de aprender, porque ya no son las 2 horas de clase teórica, sino que vamos haciendo Sócrates, vamos haciendo cuestionarios y vamos trabajando todos juntos. Sí que es verdad que, claro, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Cuando yo les planteo un cuestionario sin ya mirar los apuntes, yo les doy un tiempo, si son de 1 minuto, 1 minuto y medio por pregunta. Quieren más tiempo. Claro, para eso también tienen que tener ellos el temario ya machacado, porque no podemos estar haciendo un cuestionario de 10 preguntas con media hora de clase, más la corrección, más todo. Entonces ellos lo que me piden es más tiempo. Entienden que es una forma integradora e innovadora de aprender la asignatura y sí que consideran que esa forma, esa reiteración, que yo a veces digo que soy muy pesado reiterando conceptos, lo más importante, sí que entienden o sí que lo valoran positivamente, porque al final esa forma de repetición, conceptos, pues se les queda y les viene muy bien también a la hora de afrontar los test. Mis exámenes son de desarrollo y de tipo test, en los que el test lo valoro menos que el desarrollo, por cuestiones personales, que considero que la memoración es algo muy importante, pero el test sí que algunos alumnos venían muy mal preparados porque se ponen nerviosos, etcétera, y con ese trabajo de Sócrates, pues a la hora de hacer el examen tipo test lo van haciendo bastante bien. Y bueno, tenía algunas cuestiones que no aparecen en la presentación sobre una encuesta final que les hago a los alumnos en cada semestre. Y una de las cuestiones es, ¿consideras que Sócrates ha favorecido el aprendizaje del temario exigido para superación de la asignatura? Me dicen que sí. En el 95% de los casos me dicen que sí, que es una forma de trabajar y de estudiar al menos en casa esa asignatura. También les preguntaba por el grado de satisfacción respecto a la utilización de Sócrates a la hora de afianzar conceptos en base a la repetición que les hago de todas las cuestiones principales que yo considero de cada tema. Y me dicen que sí, que la repetición para ellos es un buen método de captar, de afianzarse en los conceptos. ¿Cuáles son las ventajas y las inconvenientes que ellos presentan o que ellos consideran de estas innovaciones tecnológicas o de estas tecnologías que utilizamos algunos profesores o gran parte del profesorado? Pues entre las ventajas, la facilidad con la que consiguen aprender conceptos, el aumento de compañerismo, la pérdida de miedo a hablar en clase. Eso sí que lo he visto en muchos alumnos que ese miedo escénico lo han ido perdiendo. Inconvenientes, bueno, algunos, los más despistados, se han encontrado con que no han podido hacer el cuestionario que ya iba para nota porque no han tenido batería en el móvil o en la tablet. Y bueno, pues tampoco es que cada cuestionario valga mucho, pero no les he dejado hacer el cuestionario en cuestión. El cuestionario, ¿por qué? Pues muy sencillo, a que siempre les hago la misma pregunta. Cuando salís de casa vais con el móvil cargado, ¿no? Cuando queréis quedar con algún compañero o una compañera o queréis ir de fiesta, vamos con el móvil cargado. Pues a clase también. Entonces si se les ha quedado sin batería, pues el próximo día no les va a pasar. Es una valoración positiva, como digo, me ha servido para crear unas clases más innovadoras, integradoras y dinámicas, y creo que podemos estar... yo lo he pedido a otros compañeros que lo hagan y se está implantando en algunos compañeros lo están implantando, y estamos incluso barajando la posibilidad de hacer una especie de competición entre distintos grupos para bueno, pues siempre generar la competitividad y aumentar la competitividad. Creo que es buena entre el alumnado. Y esa es mi práctica que quería compartir con vosotros, y nada, agradezco la atención. ¿Alguno de los compañeros utilizáis algún tipo de Sócrates o Kahoot o alguna cosa similar? ¿Habéis visto? Y de los alumnos, ¿sabíais en bachiller? Porque algunos alumnos sí que me han comentado que en bachiller sí que utilizan los profesores Kahoot, sobre todo. ¿Y os iba bien? ¿Os gustaba? Sí. Yo directamente, porque en clase a veces se les da oportunidad
tema, sí, no un tema del temario, sino algo que tenga que ver con derechos y libertades, y después les pido que al final hagan un cuestionario. para que a ver cómo han contestado, preguntando 2 o 3 cuestiones interesantes, y entonces, pues, bueno, así ves, estar atentos y a ver cómo se posicionan sobre esa Tema, ¿no? esa presentación. A mí me gustaría preguntarte si te has planteado, o si lo haces, de que eso te pueda permitir hacer un seguimiento individualizado al alumno, Sí, y puedes ver que si el alumno va bien en el alumno Alejandro Catalá va bien en la asignatura, o te das cuenta que está mal y entonces lo puedes llamar a una tutoría o proponerle una tutoría para sí, ver dónde está el problema. ¿Lo estás utilizando también para hacer sí, individualizado? sí. El Sócrates te permite extraer un informe del cuestionario contestado. Entonces vas evaluando, tengo una tabla Excel en la que voy evaluando y voy cogiendo las notas de cada cuestionario para justamente ir evaluando, ir viendo si algún alumno se descuelga, si también se les ve, pues hay alumnos que de repente faltan un par de semanas, entonces sí que les hago un seguimiento más individualizado. Y sobre todo, y hago mucho hincapié en los que les cuesta mucho hablar, que os habrá pasado que cuando preguntas a un voluntario miran para abajo, que de hecho yo la hacía cuando era estudiante, y dicen, es que vas a por nosotros. Digo, no voy a por vosotros, voy a ayudaros, porque yo era muy tímido en clase y siempre bajaba la cabeza, y es lo peor que podía hacer, porque el miedo se pierde hablando. Vale, pues muchísimas gracias. A mí vosotros, me ha gustado felicitación. mucho. Me llama mucho la atención este tipo de plataformas. Lo que pasa es que yo normalmente con ellas suelo tener un problema, y creo que a lo mejor es un problema que al resto os pasa. Claro que tienes mucha información de cada uno de los alumnos, Sí. pero como tengas 3 grupos de 80 alumnos de cada uno de ellos, el feedback que realmente luego tú les puedes llegar a dar es complicado. No sé si te ha pasado, cómo lo solucionas. A ver. Si luego, claro, porque nosotros muchas veces decimos, no, es un trato personalizado hacia cada uno de los alumnos. Sí. Claro, pero luego respondes, y a mí me ha pasado alguna vez que cuando respondo, no respondo a ese alumno en concreto, sino que doy unas instrucciones de tipo general. Entonces, mi cuestión es, ¿la inteligencia artificial podría establecer algún tipo de feedback hacia esos propios alumnos? Y sería bueno tener una plataforma, claro, porque estas plataformas en el fondo no son europeas. Claro. Los datos, ya no somos nosotros la soberanía de los datos, Sí. sino que al final reside que el nombre del alumno Jorge Sí, Pérez. está en un servidor de una empresa americana, en el mejor de los casos, con datos y demás. No sé si has visto algo de estos temas, lo tienes... No, yo lo que sí que veo, a ver, al final, yo he tenido la suerte este año de dar un único grupo durante todo el año. Entonces, claro, he tenido 80 alumnos, pero todo el año. Entonces, claro, yo sé conforme entran, sé si van a hablar, si no van a hablar. Otros años que he tenido varios grupos, el feedback lo hago, o sea, voy viendo los informes, pero el feedback lo hago con aquellos que no prestan atención, ¿vale? Entonces, porque las dudas que va generando el temario, los que son buenos estudiantes o los que son más aplicados, me las van preguntando en el momento, y van viendo. Los que no prestan atención son a los que dirijo mi tutoría personalizada, y muchas veces siguen pasando. O sea, es una cuestión de que quieren aprobar el examen, les da igual que yo en el Sócrates, si les valoro un 20% de evaluación continua, les da igual, ellos estudian para el examen final y arreando. Entonces, muchas veces no podemos hacer nada con ellos. Muchas gracias. A vosotros y por la invitación, por la organización del congreso, y voy a seguir escuchando. Bueno, pues pasamos a la tercera y última de las ponencias de este cuarto panel. Es a cargo del profesor Patrick Salvador Peris, que es director del grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad de la Universidad Internacional de Valencia, que él nos va a hablar sobre el aprendizaje participativo en la criminología a través de las redes sociales. El tema, Patrick, me parece sumamente sugerente. Yo también soy un apasionado por el mundo de las ciencias criminológicas y, por decirlo también, de la seguridad, y el tema de las redes sociales es un tema muy actual y muy complejo. Así que, a ver,
Sí, que es complicado. ¿Hay algún criminólogo en la sala? Uno, dos, tres por lo menos, sé que conozco, del mundo académico e institucional también. ¿También son de criminología? Sí, pues va a venir genial. Bien, pues me encanta que mis anteriores ponencias hayan sido sobre materias de las que me voy a nutrir para encauzar la siguiente ponencia. Bueno, vamos a hablar de cómo aprender de forma participativa la criminología a través de las redes sociales, y es el título de la ponencia. Y yo tengo la suerte de dirigir el grado en criminología de una universidad, y allí pues utilizamos un poco estas herramientas en algunas asignaturas para facilitar el aprendizaje. Para ello vamos a seguir este esquema. En primer lugar, hablaremos de la evolución de los métodos de enseñanza. El profesor Català también nos ha introducido en esta vertiente. Luego veremos cómo las redes sociales pueden servir de herramienta para aprender, y más en concreto en criminología. Veremos clasificación de perfiles en redes sociales y algunas conclusiones que podemos extraer de lo que hemos aprendido hoy. En cuanto a la evolución de los métodos de enseñanza, hablaba el profesor al principio de la jornada de los manuales, de las clases magistrales, y es que son las que conocemos históricamente como tostones. Los que somos alumnos primerizos, cuando vamos a una clase y nos dan un tostón, es esa que llamamos clase magistral. Ahora bien, es necesario ese tostón. Vamos a contextualizar esto que acabo de decir. Clase magistral es aquella que trata de la transmisión unidireccional del conocimiento hacia el estudiante, el cual asume un rol pasivo. Utilidad de ellas, pues es que se transmite efectivamente el conocimiento, aquellos conocimientos complejos y difíciles de estructurar, a través de las clases magistrales, pues se hace perfectamente, sobre todo para los contenidos más teóricos. Aunque una de las críticas es la falta de interactividad entre profesor-alumnos, entre alumnos en sí, y a veces no fomenta el pensamiento crítico. Pero sigue siendo un método válido, aunque desde Bolonia se nos exige un poco más de participación. Sí, sigue siendo un método válido, aunque, me sumo a las palabras del principio, la complementariedad es necesaria en este tipo de metodología. Es necesario complementar la clase magistral con una participación activa del estudiante. En segundo lugar, ya tenemos la aparición de nuevas herramientas digitales, recursos interactivos, foros, videoconferencias. Aquí es donde entra el PowerPoint, Canva y demás herramientas, pues que nos ayudan un poco más a generar mayor disfrute del aprendizaje, esa sensación de recompensa de un aprendizaje colaborativo en el que se promueve la interacción profesor-alumno y entre alumnos también. Por lo menos vemos multimedia, vemos fotografías, vemos esquemas de lo que vamos a tratar, vemos a veces vídeos, y esto construye el conocimiento, y las estadísticas pues dicen que da mejores resultados que la clase magistral pura y dura, sin ningún contexto audiovisual. Retos de estos soportes, pues la falta de formación de algunos profesores, también en cuanto a privacidad de datos, en cuanto a la equidad en acceso a la tecnología. Algunos tenemos mayores facilidades para acceder y otros pues menos. Bueno, y luego ya aparece este término de aprendizaje participativo o activo o colaborativo, que ya implica la participación activa y directa de los estudiantes en el aprendizaje. Hablamos de metodologías activas. Ejemplos de ello: el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida o flip classroom, y el aprendizaje activo, donde encontraríamos, por ejemplo, la gamificación de la que hemos hablado antes, entre otros. Hay un montón de tipos de metodologías activas en el aula.
El aprendizaje basado en proyectos, sencillamente 4 pinceladas de cada uno, es el estudio de situaciones reales y da bastante buenos resultados en el aprendizaje. El modelo que conocemos como Flip Classroom o, ¿cómo se dice en español?, aula invertida, es el que invierte la estructura de la enseñanza, de modo que los estudiantes se familiarizan con el contenido teórico fuera del aula, en sus casas, y luego ya en clase podemos debatir sobre el contenido de la materia, plantear las dudas, hacer una especie de coloquio, y esto pues favorece también el aprendizaje. Y el aprendizaje activo, también como abanico de muchos tipos de aprendizaje, es en el cual los estudiantes participan en actividades que obligan a reflexionar sobre ideas y sobre cómo se utilizan. Ejemplos de ello: discusión en pequeños grupos, estudio de casos, resolución de problemas, debates estructurados, simulaciones y juegos de roles o la gamificación. En este contexto vamos a ver cómo las redes sociales pueden ayudarnos dentro de esta metodología activa de enseñanza para aprender, y sobre todo para aprender en criminología. Antes de entrar en los perfiles concretos, podemos hablar de redes sociales como fuentes enriquecedoras del conocimiento. ¿Por qué? Porque fomentan la reflexión crítica. Sobre todo también conectan la teoría que vemos en clase con la realidad. Estamos constantemente actualizados a través de las redes sociales. Los alumnos suelen utilizar asiduamente estas redes. Todos tenéis redes sociales, o prácticamente la mayoría. Yo entro en el uso del móvil y me sale 5 o 6 horas. Soy un ludópata de las redes sociales, las tengo todas, menos TikTok. Y podemos hablar de ellas porque prácticamente todas las tenemos. Entonces, ¿por qué ayudan las redes sociales al aprendizaje? 1. La metacognición. 2. La autoevaluación y la construcción compartida del conocimiento. Esto lo veremos más adelante. Quedaros con estos conceptos. Respondiendo a algunas preguntas que se puede plantear. ¿Y dónde queda el papel de profesor entonces? Pues el papel de profesor sigue siendo el papel del profesor. Y es que no deja de ser la fuente de transmisión del saber, porque el conocimiento puede residir también en la red, pero el profesor, siendo consciente de ello, tiene que legitimar su posición en el aula para ser guía, tutor, orientador y mediador en ese proceso de aprendizaje a través de las redes. Es el orientar a los estudiantes en este proceso educativo. Y en la criminología. ¿Por qué en criminología? La criminología es un mundo muy complejo porque muchos hablamos de criminología y pocos realmente sabemos de qué se trata. Decía un autor que se llama Medina que el crimen vende y estas titulaciones son muy sexy y gozan de gran popularidad entre los jóvenes estudiantes. Luego, las universidades tienen el deber de actuar responsablemente con estas titulaciones y ofrecer la realidad de lo que son los estudios en criminología. Luego tenemos en criminología, de una forma especial, retos derivados de una sociedad cada vez más cambiante, globalizada e interconectada. No solo cambian los planes de estudio constantemente en criminología, sino que también tiene que cambiar la forma de aprender y con ello la forma de dar clase en criminología. Hablamos de criminología digital también, criminología digital como aquel campo de estudio que aplica las teorías criminológicas, sociales, culturales del crimen en una sociedad digital. Por esto es importante dominar las redes sociales y todo el entorno digital en concreto. Si buscamos una enseñanza, por tanto, más participativa, contextualizada, adaptada a las dinámicas sociales actuales, se debe establecer una articulación estratégica con las herramientas digitales. Por eso los estudios en criminología pues, van a venir genial para ello. Vamos a ver ahora clasificación de perfiles en redes sociales. 5 grandes categorías. El primero de ellos, perfiles académicos e investigadores en criminología. Son perfiles que pertenecen a docentes universitarios, investigadores, especialistas, que comparten pues, contenidos científicos, reflexiones teóricas, resultados de investigaciones y convocatorias académicas. El valor pedagógico es muy sencillo, pues
facilitan el pensamiento crítico, el acceso a la literatura científica y nos están constantemente actualizados. He puesto algunos ejemplos que he estado buscando pues, ayer y anteayer, sobre todo en Instagram, pero todos los ejemplos que voy a decir, la mayoría de perfiles tienen su perfil en Instagram, en TikTok, en Facebook algunos, en Twitter de forma diferente y en LinkedIn de forma más profesional, siempre adecuándose al público. Entonces, por ejemplo, tenemos el perfil de Aldemial, este profesor de criminología, y en esta casa tenemos, por ejemplo, a María José Galvis, que tiene un montón de seguidores y nos enseña pues, píldoras criminológicas a través de sus redes sociales. No es hablar por hablar, sino que lo que dicen, y lo está contrastando, tiene fuentes académicas rigurosas. Por tanto, vamos a aprender a través de sus vídeos, que, por ejemplo, ella comparte en TikTok y en Instagram. Son pequeños reels. Por tanto, hablamos de perfiles académicos e investigadores. Siguiente perfil. Perdón, me he ido para atrás. Perfiles institucionales, sobre todo de revistas científicas, centros de investigación, universidades. Hablamos de perfiles gestionados por propias facultades o universidades o titulaciones en concreto. Una titulación de criminología de una universidad que se abra un perfil en redes sociales, pues tiene este campo de actuación. O también centros de investigación que ofrecen pues, investigaciones recientes, convocatorias, eventos y debates. He puesto dos ejemplos, por ejemplo, de SIECRIM, que es la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes en Criminología, pero también tenemos de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que es la de la derecha, pero luego hay muchos más, como la Sociedad Española de Investigación Criminológica, el Centro Crimina de Elche, y me he permitido coger un ejemplo también de esta casa, que es el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa de la Universidad de Valencia. Este vídeo lo encontré yo, ahora lo pongo el enlace en YouTube, pero lo encontré a través de las redes sociales de esta universidad. No sé si podemos acceder. A ver. Son píldoras de aprendizaje que comparten también en redes sociales a través de este servicio. Y en este caso van a ir pasando profesores del Departamento de Penal y otros similares hablándonos de reinserción, rehabilitación. Bueno, a muchos los conoceréis y por no extenderme... Sí que en términos generales se indica la resocialización o pensando en la no intervención. Estas píldoras pues, nos sirven desde perfiles académicos, de investigaciones, de universidades, canalizados a través de las redes sociales para que lleguen no solo a los estudiantes de esas titulaciones, sino al público en general. Tercer perfil que podemos encontrar es perfil de divulgación académica y educativa. Son perfiles que traducen los conceptos criminológicos a lenguajes accesibles. Ya no hablamos en términos académicos puros y duros, sino que adecuamos el lenguaje a un público general. No hace falta que sean estudiantes de criminología ni profesionales de la criminología. También utilizan infografías, vídeos cortos, reels, hilos explicativos y a veces están gestionados por docentes o simples frikis de la criminología, egresados, estudiantes, cualquier persona realmente puede acceder a este tipo de perfil. El valor pedagógico, muy sencillo, el aprendizaje autónomo, contextualizado y muy visual. Ejemplos de ello. Encontré un montón, pero me voy a quedar con estas dos personas a las que seguía yo. Crimi Educativa. Vemos que tiene, no sé si son 20 y tantos mil seguidores, pero la otra chica, María Perador, tiene 371.000 seguidores. El alcance de esto es brutal. Como personas cuyo contenido es bastante aceptable, por no decir rozando la excelencia, llega a casi 500.000 de personas a través de las redes. Luego tenemos otro tipo de perfil. En cuarto lugar,
que es el perfil de medios de comunicación. No es estrictamente académico, al igual que el anterior, pero sí que ofrece información válida y buenamente contrastada. Ofrecen análisis profundos y bien documentados. Valor pedagógico, pues su claro vínculo con la actualidad. Encontramos ejemplos en la prensa. Muchos medios de comunicación tienen su propia sección dedicada a la criminología o análogos. Por ejemplo, he visto que la cadena SER o El País tienen sección de tribunales y sociedad que lo trata bastante. Luego otros programas también especializados en este mundo del misterio, del crimen, que no todo es válido, pero algunas cosas de las que ofrecen sí que tiene bastante contexto. Por ejemplo, hablo de Equipo de Investigación, Código 10. Como digo, no son estrictamente académicos, pero la información que nos ofrecen es bastante buena. Luego tenemos, por último, el perfil de instituciones. Instituciones propiamente, como lo conocemos nosotros, el Ministerio, Consellería, Ayuntamientos, el Poder Judicial, Fiscalía. Luego también asociaciones profesionales, colegios profesionales. He puesto dos ejemplos, el del Colegio de Criminólogos de Madrid o el de la Guardia Civil, que tiene 1 millón de seguidores. También ofrecen muchas píldoras de criminología y la verdad es que están bastante bien. Por ejemplo, el otro día ofrecían una sobre cómo prevenir el delito de estafa o el delito de estafa en las redes sociales. Entonces, sirve buenamente. Concluyendo ya, vamos a hablar de un término que es el conectivismo, y es cómo los diferentes perfiles de redes sociales pueden colaborar entre sí, cooperar entre sí, para que el aprendizaje pues, llegue a mayores frutos. 3 ejemplos voy a comentar simplemente. El primero, ejemplo de conexión entre instituciones. La Asociación Profesional de Criminología de la Comunidad Valenciana ofreció píldoras informativas a través de las redes sociales. Estas, a su vez, republicadas por el Ayuntamiento de Aspe en pandemia. A ver si podemos acceder aquí. Bueno, pues soy yo, hace 5 años en pandemia, ofreciendo pues, consejos de ciberseguridad no solo al público concreto de nuestra asociación de criminología, sino también retuiteado por el Ayuntamiento de Aspe, que es quien compartía estas píldoras criminológicas. Este es un ejemplo de colaboración entre instituciones. Otro ejemplo, colaboración entre medios de comunicación e instituciones. Muchas veces los programas de televisión o la prensa online nos ponen tweets de otras instituciones, por ejemplo, los de la Policía Nacional. En este caso hablaba sobre la estafa de la etiqueta y te la desglosaba bastante bien a través de las redes. Luego otro tipo de colaboración, pues entre profesionales y otros perfiles. Profesores que usamos Reels, por ejemplo, para el aprendizaje hacia los alumnos. ¿Por qué? Esto es bueno, porque no exclusivamente el aprendizaje pasivo del estudiante, sino también esta emoción transmitida al estudiante cuando ve un Reel, que es algo muy dinámico, muy visual, que le va a formar emociones, pues va a fomentar ese neuroaprendizaje dentro de sus posibilidades. Y ya concluyendo, cuatro conclusiones que trataré muy rápidamente. La primera de ellas es que la colaboración entre perfiles de redes sociales es imprescindible para el aprendizaje, para lo pedagógico, comunicativo y científico. La segunda conclusión es de las redes sociales versus la educación formal. Me sumo a las palabras del profesor Catalá. Las redes sociales no pueden sustituir a la educación formal, sino que es una complementariedad. Y es necesaria una base académica previa para discernir la información y contextualizarla. Estamos inmersos en un mundo de fake news, entonces tenemos que saber por lo menos discriminar qué información más o menos es válida y cuál no. Luego hablamos de los beneficios del aprendizaje de redes sociales en criminología. El primero, lo he comentado ya, el neuroaprendizaje de la criminología. Estos vídeos cortos, a modo de ejemplo, crean un sistema dopaminergético que facilita la retención del conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos emocionalmente conectados. Las personas somos seres emocionales y, por tanto, vamos a aprender en mejor medida a través de estos impactos. En segundo lugar, accesibilidad y democratización del conocimiento. A través de las redes sociales
1 millón de personas pueden llegar al perfil de la Guardia Civil. Mucha gente puede llegar donde no existen barreras realmente ni económicas, ni geográficas, ni culturales para el acceso a esta educación superior. También un fomento de la participación activa y colaborativa entre los alumnos. Pues podemos compartir el contenido, retuitearnos, mandarnos por MD. Luego también conexión entre la teoría y la práctica social, poner en contexto lo que hemos aprendido en clase. Actualización constante y vínculo con la actualidad. Si bien los manuales para actualizarse llevan un mundo, las redes sociales están constantemente actualizándose, al minuto. Y por último, facilita el desarrollo de las competencias digitales y transversales. No solo aprendemos criminología, sino también a usar las redes sociales para aprender criminología. Es decir, la búsqueda crítica de información, la verificación de fuentes, producción también de contenido. Y la última conclusión, ya es la más central que quería trasladaros. Y nosotros, en primer lugar, como docentes, nosotros, ¿dónde estamos llamados a participar en esta enseñanza? Pues hay una doble posición. Como usuarios de contenido, para el propio docente, porque vamos a nutrirnos de ahí, y también para el alumnado. El ofrecer estas herramientas a los alumnos, o también pedir la creación de estas herramientas a los alumnos, esto va a facilitar mucho el aprendizaje para los alumnos. No solo el ofrecer, sino también el reclamar que construyan esta información. Y en segundo lugar, no como usuarios, sino como creadores de contenido. Y termino preguntándonos si estamos dispuestos a ser crimi-influencers, que sería este término que me inventé yo ayer, y sería pues la capacidad de influir a través de las redes sociales en el mundo de la criminología. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es súper interesante, sobre todo el papel de las redes sociales, que no sé a ustedes, pero creo que a mí también me atrapan horas y horas y horas. Empiezas viendo un vídeo de criminología, pero lamentablemente muchas veces acabo viendo fútbol o acabo viendo coches o cosas de esas, que creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Y cómo, cuando tienes todas esas fuentes, cómo se aprende a discernir las que son fiables de las no fiables? Porque tú has hablado de las fake news, estamos tan acostumbrados, y ahora con la inteligencia artificial pues tenemos muchos problemas de cuando incluso pues en Eslovenia, Eslovaquia, a 2 días de las elecciones aparece un vídeo creado que no era verdad, todos los candidatos cobrando un soborno, y eso tuvo una influencia. Entonces, ¿cómo discernimos eso? Sobre todo para el alumnado a la hora de acceder al conocimiento, porque tú has puesto 2 perfiles de 2 jóvenes, 2 chicas, son fiables, pero ¿cómo lo detectas eso, que sean fiables? Yo creo que lo primero es el gran reto al que tenemos delante el mundo de las redes sociales, pero de la tecnología en general y de la inteligencia artificial, como hemos visto antes, también. Y creo que es un doble discernimiento. El primero es ver si los recursos no criminológicos son fiables. Aquí creo que no podemos jugar. El vídeo fake de Ucrania no podemos saberlo si no es por otra herramienta que nos diga si es fiable o no, otra fuente que vaya a ese mundo. En el contexto criminológico sí que tenemos que ser capaces de discernir. ¿Cómo? Pues aquí está la universidad. El papel de la educación superior es la base para que nosotros luego sepamos discernir la información válida. Por eso es tan importante, y me sumo a su ponencia, la complementariedad entre los tipos de enseñanza. Que el manual no es incompatible con el PowerPoint, no es incompatible con las redes sociales. Porque si tenemos una base sólida, académica, dentro del aula, luego sabremos trasladar, utilizar esta información para el discernimiento, o mejor dicho, la discriminación de la información válida y no válida en las redes sociales. Sin esta base, luego va a ser muy difícil poder discriminar la información inválida. Y el problema está en aquellas personas que crean contenido sin ser personas criminólogas.
Ahí tenemos el problema. Por lo tanto, también tenemos la responsabilidad como usuarios de las redes sociales, hablo de las personas en general, pero sobre todo de los alumnos y aún más de los profesores, de saber guiar a los alumnos en aquellos perfiles que sí se adecúan a los estándares, por lo menos mínimos, de aprendizaje en criminología. Creo que ese es el papel fundamental del docente. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Pues sí. Pues muchas gracias y que os vaya bien en clase.